buenas tardes, mi nombre es Héctor Strobel y esta tarde les voy a hablar sobre la intervención francesa en Jalapa. Es un tema muy relevante porque prácticamente duró 10 años durante el siglo XIX y abarcó temas muy importantes, entre ellos, por ejemplo, la llegada de Maximiliano a Jalapa, las batallas que se libraron en los entornos, entre muchas otras cosas que en este momento les voy a platicar. Antes que nada quiero dar un agradecimiento a Silvia Alejandre, la directora del IBEC, por permitirnos este espacio para dialogar sobre estos temas, y también a Jorge Díaz, director de Jalapa Antiguo, que está también muy interesado en este tipo de temas. Pues bien, antes de hablar sobre la intervención francesa es importante un poco contextualizar el asunto. Y es que para que hubiera aquí en México una intervención francesa, tuvo que haber un contexto internacional que lo permitiera. Y en este caso lo que ocurría es que Estados Unidos para esta época ya estaba empezando a tener bastante auge como potencia económica y política. De manera que en Francia, particularmente con el gobierno de Napoleón III, esta situación no era tan bien vista y se le quiso poner un dique a estas pretensiones expansionistas de Estados Unidos. Y una manera que se les ocurrió para hacerlo fue justamente crear un imperio en México, un gobierno que fuera títere de Francia y que a su vez causara que, por supuesto, hubiera un dique por parte de Francia hacia Estados Unidos, y además que esto beneficiara a Francia económicamente, ya fuese por las minas la minería que se extrajera de México, también con el comercio, etcétera, etcétera. De manera que hubo fines muy particulares para intervenir en México por parte de Francia. Pues bien, esta intervención se materializó aproximadamente en noviembre, cuando hubo una reunión entre las potencias que iban a intervenir en México, y el alegato fue una deuda que había por ahí pendiente con México por parte de Benito Juárez, que se negó a pagarla. Y más que negarse, pidió un tiempo para que el país se estabilizara y que a raíz de esto hubiera una mejor situación para poder pagar esta deuda. Pues bien, lo que ocurrió entonces fue que Inglaterra, Francia y España, estos tres países, llegaron a México a reclamar su deuda. Llegaron entre enero de 1861 diciembre del 61 y enero del 62 para pedir que se les pagara y que esta prórroga que había pedido Juárez se anulara. Sin embargo, atrás de la intervención francesa sí había intenciones, como mencionaba hace un momento, ya de índole político, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en esta época Ignacio de la Llave, que era gobernador del estado, mudó la capital del puerto de Veracruz, que era la capital del estado, les decía, la mudó del puerto de Veracruz a la ciudad de Jalapa. Y en Jalapa trasladó además de eso todos los poderes, trasladó la guarnición permanente del puerto, trasladó los cañones, trasladó una serie de oficinas también que estuvieron en Jalapa, ¿no? Les repito. Esto con dos objetivos. El primero, mantenerlos alejados de la costa y de la invasión, pero por supuesto, un segundo motivo era resistir en el camino de Veracruz a Jalapa. El otro plan de resistencia para México iba a ser por el camino del sur, por el camino de Veracruz-Orizaba, donde por supuesto también se tendieron cañones, se tendieron otras trincheras, parapetos, para poder resistir por ambos caminos cualquier intento de avance de las fuerzas extranjeras. Finalmente, esta batalla por la resistencia hacia la intervención no se libró en el camino de Jalapa, sino que como sabemos nosotros se libró en en Puebla el 5 de mayo, donde es bien sabido que México ganó esta batalla, ¿no? Sin embargo, por meses, desde diciembre hasta febrero, se tendió como campo principal de batalla la llanura de Corral Falso, que está, como muchos saben, a las afueras de Jalapa, ¿no? Pasando el Lencero está la llanura de Corral Falso,
donde Ignacio de la Llave tenía pensado resistir a las tropas francesas. Tenía pensado, y de hecho lo hizo, excavar un sistema de trincheras, de parapetos, fijó cañones, de manera que tendió un campo militar que abarcaba desde Las Ánimas, desde la actual Plaza de las Ánimas que conocemos todos, hasta Puente Nacional, donde tendió finalmente los cañones y una serie de instrumentos militares para resistir a la intervención. Pues bien, todo esto se desechó por el motivo de que los tratados de la soledad, que se hicieron para que los extranjeros pudieran tener residencia temporal en Orizaba, Córdoba y Tehuacán, porque estaban muriendo de fiebre amarilla en el puerto de Veracruz. Con este motivo, los extranjeros pidieron muy atentamente que se les respetara el paso a cambio de negociar la paz. No obstante, como les comenté hace un momento, esta paz no resultó. Francia continuó con sus intenciones de invadir México, y si bien las tropas españolas e inglesas se retiraron, Francia sí inició hostilidades, ¿no? Las inició no en Puebla, como les comentaba hace un rato, las inició en Fortín de las Flores, entre Orizaba y Córdoba, y el avance fue detenido el 5 de mayo en Puebla. ¿Sale? De manera que cuando este avance es detenido, las tropas francesas se tienen que regresar de Puebla a Orizaba y esperar refuerzos. En este tiempo la situación en Jalapa se volvió bastante tensa. ¿Por qué motivo? Porque debido a los decretos nacionales, los gobiernos municipales tenían que ser abolidos. Y al momento de ser abolidos, Jalapa se quedó sin ayuntamiento, sin jefe político, y en su lugar se impusieron autoridades militares. Se impuso una comandancia, se impusieron a soldados que se encargaron de dirigir la vida política y económica de Jalapa, ¿no? Lo cual, por supuesto, causó bastante tensión entre los vecinos, que no estuvieron del todo contentos con esta circunstancia. Y bueno, lo que ocurrió a continuación fue que Francia envió refuerzos, como les mencionaba hace un momento, refuerzos de 30,000 hombres para retomar la campaña en México. Y de estos 30,000, 20,000 iban a marchar por el camino de Orizaba, ¿no?, hacia Puebla para retomar nuevamente la ofensiva, y 10,000 marcharon por Jalapa, ¿no? Nuevamente Jalapa se vuelve importante en el contexto de la guerra, ¿no? ¿Y por qué marchar por Jalapa? Debido a que el camino de Jalapa le iba a otorgar facilidades de marcha, le iba a otorgar además víveres, y además se iba a pasar por una región que no había sido tan afectada por la guerra, porque ya había pasado casi un año desde el desembarco de las tropas extranjeras. De manera que para enero del 63, poquitos meses antes, noviembre del 62, ya se había contemplado mejor esta idea. Este mes, el general Bazaine, que era el comandante en jefe de las fuerzas francesas, envió a su segundo al mando, Berthier, el general Berthier, a que con 5,000 hombres, en principio, tomara Jalapa y que después fuera reforzado por otros miles más de hombres. Cuando llegó Berthier, antes de llegar Berthier a Jalapa, se enfrentó al gobernador provisional del estado de Veracruz, a Manuel Díaz Mirón. Manuel Díaz Mirón estaba como provisional debido a que Ignacio de la Llave había sido llamado a Puebla a defender la plaza con fuerzas veracruzanas. De manera que dejó en su lugar a Manuel Díaz Mirón para que intentara contener en principio a Berthier y además de eso a poner un poco de orden en Jalapa, ¿no?, que como les mencionaba hace rato estaba con ánimos algo alterados por la reciente decisión de que sus autoridades fueran militares. Berthier enfrentó a Manuel Díaz Mirón en Cerro Gordo, ¿no? Es conocido que hubo una batalla de Cerro Gordo durante la intervención estadounidense, y esta segunda batalla de Cerro Gordo no es tan recordada,
Suele muchas veces tomársele como un evento pasajero durante la intervención francesa, pero fue algo decisiva porque realmente Díaz Mirón no pudo ponerle resistencia a los franceses. Díaz Mirón trató de resistir en Cerro Gordo con 2.000 soldados, de los cuales 700 eran coatepecanos y 1.300 eran jalapeños de la Guardia Nacional. Intentó resistirlos, pero falló en el intento, ¿no? De inmediato fue rodeado Cerro Gordo y el pánico cundió y Díaz Mirón decidió retirarse, ¿no? Sin poner mayor resistencia. Y fijó el gobierno del estado de Veracruz en Naolinco, ¿no? Algo interesante, una posición un poco más resguardada debido a las montañas, debido a los cerros que la circulan, de manera que permitió el acceso de Bertier a Jalapa, ¿no? Y una vez que Bertier estuvo en Jalapa, en principio lo que hizo fue restablecer el gobierno que había sido depuesto por Díaz Mirón, ¿no? Digo, por las autoridades nacionales. De manera que restableció el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento formado por civiles. Además de eso también fijó una jefatura política y volvió a poner en marcha otras instituciones que habían sido dadas de baja, los juzgados, etcétera, etcétera. Lo cual, hay que decirlo, atrajo por supuesto la atención de vecinos jalapeños que estaban interesados un poco en este proyecto conservador que había sido derrotado durante la Guerra de Reforma y que la intervención francesa un poco invitaba a retomar una vez que justamente triunfara la intervención, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? La intervención francesa había sido en un inicio facilitada por cierta rama de los conservadores, la monárquica, para que se estableciera un gobierno monárquico en México, un gobierno monárquico que por supuesto fuera, como les mencionaba al inicio, un dique hacia las intenciones de Estados Unidos de expandirse más, ¿no? De manera que, por supuesto, en Jalapa hubo bastante adhesión a la intervención, ¿no? Ya incluso desde los tiempos del campamento de Corral Falso que les platicaba hace rato, había habido, de hecho, un poco de resistencia a servir al gobierno por ejemplo, de Benito Juárez en la resistencia a las fuerzas francesas, ¿no? Ya desde entonces había habido indicios de que no había tanta simpatía general por parte de los jalapeños hacia un proyecto republicano, ¿no? Por supuesto, no hay que descartar por completo que la había, ¿no? Por supuesto, había gente muy interesada en el sistema republicano. La mayoría, por supuesto, no le interesaba ni la política ni la comprendía, pero había un sector importante conservador, ¿no? Y es al que quiero yo referirme más, ¿no? Porque fue el que sirvió a los intereses del ejército francés y formó un gobierno, ¿no? Les mencionaba que formó un gobierno municipal. Y este gobierno municipal, es muy importante hablar de esto, su principal función para el ejército francés no fue realmente servir a la ciudad, ¿no? Sino servirlo a él mismo, ¿no? Darle hospedaje, buscarle comida, ayudarle con los vecinos, que le prestaran por ahí algunas casas, que le prestaran además edificios públicos como cuarteles, como almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que ese fue el principal objetivo de Berthier, del general francés, al ocupar Jalapa, fue justamente acantonarse en la plaza, ¿no? Y en la plaza, en Jalapa, estuvo Berthier 2 meses, ¿no? Y durante estos 2 meses hay registros en los archivos municipales, justamente que hubo un acantonamiento, que hubo préstamo de casas, que los oficiales franceses se hospedaron en las casas particulares con los vecinos de Jalapa, que había algunos un poco más cercanos a ellos, ¿no? Algunas familias un poco más cercanas a los franceses, ¿no? Como la familia Canovas, ¿no? También la familia Dufaux, la familia, bueno, hay muchos nombres realmente, luego los podré decir porque van a salir también en esta historia. De manera que ciertas personas ayudaron más aún al ejército francés que
que otras. La familia Boucher, ¿no? La familia Casas, etcétera, etcétera, ¿no? Contrario un poco a otras familias que, como mencionaba hace un momento, estaban más inclinadas con el sistema republicano, ¿no? Por ahí, por ejemplo, estaban los Hernández, los Pasquel, que eran los dueños de la Orduña, junto a otras que les digo voy a estar refiriéndome en esta plática en otros momentos. Pero bueno, cuando una vez que Berthier tuvo lo que quiso de Jalapa, ya se salió sin ningún problema, ¿no? Estuvo en la plaza, les decía, 2 meses, de noviembre del 62 a enero del 63, y se salió de Jalapa, ¿no? Para continuar la campaña, ¿no? Que era, les repito, el principal objetivo del ejército, continuar su campaña y tomar finalmente Puebla, ¿no? Ya que Puebla había resistido meses antes, el 5 de mayo, nuevamente la ofensiva cayó, se sitió Puebla, un sitio bastante cruento, y cayó en mayo del 63. Y una vez que cayó Puebla, el ejército francés después de eso tomó la Ciudad de México, instaló una regencia del imperio que, como es bien sabido, invitó al archiduque Maximiliano y a su esposa Carlota a reinar en México como emperadores. Algo que definiría en grado absoluto la historia de México y además de eso la historia de Jalapa. Porque mientras esto ocurría en la Ciudad de México y en Puebla, en Jalapa Díaz Mirón volvió a ocupar la capital del estado, y algo que hizo fue que no castigó a los que ayudaron a los franceses, sino que de hecho les cobró dinero, ¿no? Como multa, porque necesitaba dinero para rehacer sus fuerzas. Y en este momento ocurre algo bien trágico para la historia de la República, y es que ocurre una disputa entre Díaz Mirón y otro bando de político en el estado de Veracruz, encabezado por Francisco Hernández y Hernández, un abogado cordobés. Ocurre una disputa entre ambos, ¿no? Porque mientras un grupo, el de Díaz Mirón, pretendía que se hiciera una defensa y que el gobierno de Veracruz tuviera únicamente como objetivo defender el país, por el otro lado, el gobierno de Hernández y Hernández lo que pretendía era más bien, si bien defender, por supuesto, el Estado, también que hubiera un gobierno político y económico, ¿no? Que continuara habiendo por ahí circulación de comerciantes, circulación de mercancías, que la política no se frenara, que los civiles participaran en la política, mientras que el grupo de Díaz Mirón pedía lo contrario, ¿no? Pedía una militarización completa del Estado y además de eso, una defensa completa del Estado, ¿no? De Veracruz. De manera que estas dos facciones entraron en disputa y no pudieron ayudar. Jalapa, por esta razón, no pudo ayudar en el sitio de Puebla, mientras en Puebla se estaban matando mexicanos contra franceses. En Jalapa y en general el estado de Veracruz no pudo haber una resistencia para atacar la retaguardia ni para atacar la línea de suministros del ejército francés, debido justamente a esta disputa, ¿no? Y esta disputa incluso llegó a tal grado que para octubre del 63, es decir, bastantes meses después de la caída de Puebla, y poquito después también de la instauración de la regencia imperial en la Ciudad de México, lo que ocurrió fue que esta disputa continuaba para octubre del 63, de manera que no le costó nadita a el ejército de la regencia, no le costó nada ocupar Jalapa, ¿no? Y ahí se vuelve a inaugurar otro periodo de la historia de Jalapa, ¿no? La que yo suelo llamar Jalapa imperial, ¿no? Porque Jalapa por los siguientes 3 años estaría administrada por un gobierno imperial, ¿no? Un gobierno que dependía de la Ciudad de México y que a su vez del puerto de Veracruz, que fue donde se instaló la capital imperial del estado. Y Jalapa se convirtió entonces en una prefectura, ¿no? Una prefectura, una parte del estado o el departamento, como se llamó en su momento, de Veracruz, ¿no? Junto con otras prefecturas, ¿no? Orizaba también era prefectura, Córdoba era prefectura, etcétera, etcétera. Lo que pasó entonces fue que se nombraron nuevas autoridades. Como jefe político
o mejor dicho, subprefecto. Como subprefecto se nombró a Mora y Daza, Francisco Mora y Daza. Mientras que como autoridad militar, Jalapa tuvo a otros comandantes, ¿no? En primer momento tuvo a José María Gálvez, discúlpenme, tuvo primero a Feliciano Liceaga y después a José María Gálvez, que por caracterizarse un poco por su carácter férreo en cuanto al orden en la ciudad, fueron removidos ambos, ¿no? Sin embargo, cada uno dejó su huella en la ciudad y sobre todo su contribución a la causa imperial. Vale la pena un poco hablar sobre lo que hizo José María Gálvez, les mencionaba, porque José María Gálvez se caracterizó por estar al frente de la comandancia con mano de hierro, ¿no? Entre otras cosas, fue muy violento con los presos políticos, hizo castigos de humillación pública, como amarrar liberales y republicanos frente a la catedral, ¿no? Entre la catedral y el palacio, en bloques de madera, ahí los amarraban, los dejaban en el sol, a otros los metían en la famosa tinaja, que era un hoyo que se cavó en la prisión de Jalapa, que en este momento estaba en el Palacio de Gobierno, entre otras cosas, ¿no? Pero Gálvez, además de esto, además de ser un poco, les mencionaba, déspota con la población jalapeña, lo cual lo inconformó con eso, ¿no? La población no estaba feliz con Gálvez. Además de eso, Gálvez acometió contra el principal centro de resistencia de los republicanos de ese momento, que era Tlacolulán, ¿no? Tlacolulán fue muy importante en este momento debido a que era una posición estratégica, ¿no? Así como Naolinco, como les mencioné hace un momento de Naolinco, Tlacolulán también está rodeada de cerros, también es difícil su acceso, de manera que el gobierno del estado de Veracruz, el gobierno republicano, se pudo refugiar ahí sin mayor problema, ¿no? En este momento ya Díaz Mirón había salido de la esfera pública, había quedado tan abatido su partido que de plano se decidió salir de cualquier intención política, y en su lugar Francisco Hernández y Hernández continuó gobernando el estado de Veracruz y gobernaba desde Tlacolula, ¿no? De manera que Gálvez en 1864, su principal objetivo fue justamente tomar Tlacolula, ¿no? Y lo cual logró tras una serie de campañas que fueron bastante exitosas, ¿no? Y a partir de la caída de Tlacolula empezará a haber entonces en la región de Jalapa mayor paz, ¿no? Se permitirá por eso una mayor prosperidad, se permitirá además, gracias a esto, la invitación a Maximiliano a la plaza. Maximiliano visita Jalapa en este momento. Creo que es bien sabido que Maximiliano disfrutaba bastante viajar y sobre todo le gustaba bastante la tierra caliente. De manera que en una escapada que se dio de la Ciudad de México a Orizaba, Maximiliano pasó a Jalapa, ¿no? De Orizaba subió por Huatusco, Coscomatepec, tuvo reuniones con los hacendados de la zona y en Jalapa fue recibido por la élite conservadora de la plaza. Por ejemplo, la familia Pasquel es sabido que no le quiso ni siquiera decir hola, ¿no? Ni siquiera prestarle los muebles para la casa donde se hospedó. Por cierto, se hospedó en la casa que hace contraesquina con el Palacio de Gobierno, que está también cruzando Lucio desde la catedral, ¿no? La primera casa de Lucio Enríquez, en esa casa, en el segundo piso, se hospedó Maximiliano, era la casa de la familia Fernández, ¿no? De manera que la élite conservadora, les repito, fue bastante ayudó bastante a Maximiliano durante su estancia en Jalapa, ¿no? Siempre estuvo pendiente a él, le hacían fiestas, le hacían ceremonias, etcétera, etcétera. Hubo incluso un baile que se hizo para él en el teatro de la ciudad de Jalapa, que en este momento era el Teatro Caús. Hoy ya no existe, pero estuvo en la calle Clavijero. Entre otros homenajes que se le hicieron a Maximiliano, uno de ellos fue este, ¿no? Maximiliano únicamente estuvo un par de horas en este baile y después de eso se retiró, alegando que estaba mal de salud.
Y al día siguiente, muy temprano, a las 4 de la mañana, salió de Jalapa, ¿no? Hay por ahí una carta que le escribe al ayuntamiento de agradecimiento por todas las atenciones que recibió en Jalapa. También, por supuesto, el ayuntamiento le respondió a Maximiliano muy agradecido por la carta y también por toda la amabilidad de su parte. Y estas cartas se preservan en el archivo histórico del Museo de Antropología en la Ciudad de México, ¿no? No sé si sepan, pero el Museo de Antropología tiene también un archivo histórico. Por algún motivo estas cartas fueron a parar allá, ¿no? Y no están ni en el archivo histórico municipal ni en el archivo del Estado, ¿no? Pero quien quiera consultarlas puede acudir al archivo y pedirlas en la biblioteca. Están en el fondo del Segundo Imperio de esta biblioteca. Además de la agresión hacia Tlacolulán por parte de Gálvez, el siguiente comandante de Jalapa también realizó una serie de acometidas contra otros puntos al norte de Jalapa donde la resistencia republicana continuaba, ¿no? Como Misantla, igualmente Papantla, Tlapacoyan, Nautla, etc. De manera que hubo una serie de campañas también en contra de ellos que poco a poco lograron pacificarse. De manera que para inicios del 66, de 1866, y de hecho hasta finales del 66, se puede decir que fue el periodo más pacífico de Jalapa durante este momento. Jalapa fue tranquila, hubo incluso mayor movilidad comercial, mayor prosperidad, etc. Pero todo esto cambió cuando Napoleón III ordenó a su ejército que se retirara de México. Y lo ordenó debido a que iba a tener una guerra en Francia próximamente contra Prusia. Prusia se estaba alzando como potencia hegemónica en Europa y Francia, inconforme con esto e intentando ponerle dique también, así como había intentado hacerlo en Estados Unidos, ahora intentaba hacerlo en Europa, ¿no? Y dejar, por supuesto, todo el plan de México abandonado. El ejército francés, por supuesto, se regresa a Francia entonces en una serie de embarques que durará de finales del 66 a enero del 67. Y es en este contexto que Jalapa nuevamente entra en guerra, porque las fuerzas republicanas se vuelven a multiplicar. Las pocas fuerzas que Maximiliano tenía a su mando no logran resistir el embate de este gran ataque que hacen los liberales. Y en noviembre del 66, Jalapa cae en manos de los republicanos. ¿Sale? Y entra nuevamente otro periodo en la historia de Jalapa que se caracteriza por una restauración del gobierno republicano. Y bueno, con esto yo concluyo esta plática. Espero que les haya interesado. Y si les interesa, por supuesto, hay varios libros que pueden consultar. Entre ellos yo tengo dos: Jalapa durante la intervención francesa y el Segundo Imperio, y la historia ilustrada de Jalapa durante la intervención francesa. Espero que hayan disfrutado de la charla. Hasta luego.